Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto inmenso poder estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes, contigo, que estás escuchando en este momento el audio, este material, esta enseñanza que vamos a estar compartiendo acerca del Salmo número 3. Les saluda el pastor Daniel Villalba del Ministerio Plenitud aquí en la ciudad o desde la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Y también un saludo muy especial para todos aquellos que siguen las enseñanzas, los videos, los materiales, las páginas del Ministerio Plenitud en Paraguay. Un saludo muy especial para y de parte de los pastores también, Pedro y Mirta Miranda. Así es que desde ya, que este tiempo que vamos a estar compartiendo sea de bendición y que el Espíritu Santo nos ayude para poder recibir todo aquello que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Siguiendo con nuestra serie de los Salmos, hoy estamos compartiendo el Salmo 3, un salmo muy especial, un salmo que tiene enseñanzas y principios importantísimos para todo aquel que quiera experimentar la victoria, que Dios sí quiere que la tengamos, sobre persecuciones, aflicciones, de desesperanza, desesperos, y aún sobre de tiempos en que uno se siente desalentado, desilusionado por traiciones o deslealtades que uno experimenta muchas veces. Pero en este Salmo 3 podemos tener principios que van a ayudarnos a sobreponernos y experimentar la victoria, el gozo de parte del Señor. Y ya, vayamos a leer, empecemos a compartir lo que dice el Salmo 3. Este es un salmo que escribió David y entendamos que el orden en que están los salmos colocados, ubicados en la Biblia, no necesariamente están reflejando el orden en que ocurrieron las cosas en la línea de tiempo. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, leemos que David escribió eso, el Señor es mi pastor, nada me faltará, muy posiblemente, muy probablemente, en tiempos en que él todavía no era rey, en tiempos en que él, siendo pastor, muchacho, joven, cuidando las ovejas de su padre, de su familia, él podía comparar la manera en que él cuidaba y peleaba por sus ovejas con el cuidado que Dios le brindaba a él. Entonces, muy posiblemente, él escribió ese salmo en tiempos en que todavía era más joven. Recordemos que siendo muchacho, él era muy diestro en los temas musicales y en la composición y en ejecutar instrumentos, en este caso instrumentos de cuerda. Tanto es así que cuando siendo muchacho, él fue al palacio llamado por el rey Saúl. Dice que él tocaba el arpa, él adoraba al Señor y el espíritu malo, los espíritus malos que atacaban al rey Saúl, trayéndoles desespero y locura, huían, desaparecían en el tiempo en que él se ponía a adorar al Señor. Estoy hablando de David. Y en el caso del Salmo 3, aunque está primero, es uno de los primeros salmos, pero está hablando de un tiempo en que él ya era rey. Entendamos que Saúl reinó por 40 años y después de 40 años siendo rey, recién el rey David asumió el trono sobre Israel. Lo que nos indica que habrán pasado por lo menos como 50, 60 años, porque
lo que está relatando acá se refiere al tiempo en que su hijo Salomón, que ya era muchacho, ya también bien crecido, se rebeló contra él. Entonces, por lo menos habrán pasado ya 60 años como mínimo. David ya era bastante entrado en años. Y digo, habrán pasado 60 años desde que Saúl empezó a reinar. Después de 40 años le sucede David. Pasaron como 20 y posiblemente más años, porque David no tuvo hijos antes de empezar a ser rey. Entonces, si su hijo Absalón se rebeló contra él, siendo David ya rey, entonces significa que pasaron ya algunas décadas de el tiempo en que David era rey, más los 40 años, más su tiempo siendo muchacho, antes de él conocer a Saúl como rey. Podemos pensar en que David por lo menos tenía como 80 años de edad en el tiempo en que escribió este salmo. Y sin embargo vemos que está ubicado como uno de los primeros. De hecho, el tercer salmo es el Salmo 3. Y dice así, antes de leer, disculpen que insisto en esto, ustedes pueden encontrar esta historia en el libro de Segunda de Samuel a partir del capítulo 15, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. El capítulo 15, 16 y 17 de segundo libro de Samuel está registrada esta historia de la que se comenta acá. Bien, ahora sí, dice el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Vamos a leer todo el Salmo y luego voy a ir explicando. Verso 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Lo primero que vemos acá y que debemos destacar es la manera en que empieza este salmo. Por ejemplo, en el video anterior, en el Salmo 2, yo expliqué los dos salmos anteriores cómo iniciaban. El Salmo 1 empieza con una afirmación, una declaración afirmativa, diciendo, bienaventurado el varón, o sea, el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y hace una afirmación muy firme, muy determinante, sin lugar a dudas. En el Salmo 2 empieza con una interrogante, con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué la gente piensa en cosas vanas? Entonces el Salmo 1 empieza con una declaración firme. El Salmo 2 con una pregunta que allí se encarga de responder.
y también habla de una profecía extraordinaria. Pero el Salmo 3 empieza con una exclamación, con un grito de angustia, de desespero, de cansancio, de pedido de socorro, de hasta cuándo, de desesperación. Y hasta está allí remarcado esto con el signo de exclamación. No hay signo de interrogación como es en el inicio del Salmo 2, sino que dice: ¡Oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y qué interesante que cuando él hace esta aclamación, entendamos que él había enfrentado ejércitos, había derrotado para ese entonces a los enemigos del reino que Dios había establecido, a los enemigos de Israel y por ende a los enemigos de Dios. Había enfrentado rebeliones de sus generales, de sus soldados. Había sufrido persecuciones del que era anteriormente el rey, antes de que él lo reemplazara, de Saúl. Había pasado tantas adversidades al tiempo que en un momento tuvo que huir a otra ciudad, a la ciudad justamente de los enemigos de Israel, y refugiarse allí en la ciudad de los filisteos y hacerse pasar por loco. Literalmente hacerse pasar por loco. Dice la Biblia que él se dejó crecer el cabello, la barba, se dejaba chorrear, caer, correr la saliva, la baba, se hacía como que hablaba tontamente, se ponía a escribir en las paredes, tratando de esa manera de evitar que le tomaran preso, que lo mataran, porque estaba el antecedente de que él había matado a Goliat, que era de los filisteos. Pero tanta era su desesperación que él tuvo que huir porque ya no encontraba lugar. Pero todo eso él venció, a todo eso se había sobrepuesto. Pero llega el momento en que, siendo el rey, él pasa por algo que no se imaginó que podría haber pasado, como también muchos de los que están oyendo o van a oír esta enseñanza pudieran haber pasado o están pasando en este momento. Y es que él no esperaba que de su propia familia, de su propio hijo, de su propia descendencia se levantaran los que le irían a oprimir, los que irían a hablar mal de él, los que irían a calumniarle, los que irían a levantarse en contra de él. Por eso es que él dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Porque era inimaginable que su propio hijo, Absalón, se pusiera a la puerta de la ciudad y él empezaba a robar el corazón de la gente, porque eso es lo que literalmente la Biblia dice que él hacía. Dice que Absalón se comparaba y empezaba a robar. Imagínense, robar el corazón del pueblo sobre quien su padre estaba reinando. Eso fue algo muy doloroso para David. Posiblemente habrás pasado por situaciones similares, no tanto en el sentido de que estabas reinando en una ciudad, pero puede que de tu propia familia, como bien el Señor Jesucristo dijo, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, que se levantarán ahí en la propia familia los adversarios. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una decisión de servir a Dios con integridad, con fidelidad, muchas veces ellos no entienden. Y la religiosidad a veces puede más que el deseo genuino de conocer la verdad. Y mucho de lo que la gente pasa o lo que hemos pasado, sufrimientos, persecuciones, burlas, traiciones, es sencillamente porque
hemos tomado decisiones de mantenernos íntegros a la palabra del Señor, a lo que la Biblia dice, por encima de lo que una denominación o un determinado grupo o una congregación pudiera estar queriendo. Y muchas veces, o en mi caso de pastorear congregaciones, ¿cuántas veces me he encontrado en situaciones así? En que la congregación, acostumbrada a tradiciones, a enseñanzas religiosas, pero que no concuerdan con las palabras del Señor, al principio de la palabra, querían hacer cosas en la congregación, organizar ciertas cosas, o que se manejara de una manera determinada. Pero cuando uno se mantiene fiel a la palabra, allí surgen problemas. Y sí que conozco de muchas situaciones como esta. Entonces dice, oh Jehová, cuánto se ha multiplicado, ni siquiera sumado, ni siquiera aumentado, sino que dice multiplicado. Dice mis adversarios. Y aquí cuando habla la palabra adversario, está utilizando una palabra que en realidad significa el opresor o el que le pone en estrecho, en aprieto, en aflicción a uno. Entonces, el hecho de que el propio hijo de David se haya levantado en contra de él, eso causó opresión en David, porque él se encontraba, como decimos muchas veces, entre la espada y la pared. Si hubieran sido otra gente, otras personas, él podría haber aplacado esa rebelión como lo hizo antes. Pero se trataba de su hijo. ¿Qué iba a hacer? No lo podía matar, no podía apresarlo, no podía hacer cosas. Entonces él tomó la decisión de dejar eso en manos del Señor y que Dios juzgue. Y él salió, dice, siendo de noche, él salió huyendo, siendo el rey, siendo el ungido, siendo el que con quien Dios había hecho un pacto. Él salió a la noche con un grupito de gente y salió huyendo para no crear más dolor. Prefirió pasar las situaciones diversas, las situaciones adversas, el sufrimiento, pasarlo él y no echar sobre Absalón. Pero dice acá, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Quizás esa sea la situación en que te encontrás, que la gente ve por lo que estás atravesando y hasta puede que vos mismo hayas o estés pensando eso, de esta ya no salgo. Si mi propia familia o si mi propio amigo, si mi propio esposo o esposa o compañero de trabajo con quien hemos trabajado tanto tiempo, tantas cosas, mis amigos con quienes hemos compartido tantas cosas, me dan la espalda, me traicionan, hablan, me ponen la zancadilla, el tropiezo, se burlan, traiciones. Eso pasa a nivel familiar, eso pasa en el trabajo y eso pasa en congregaciones. Sí que cuántos casos he enfrentado, no solo personalmente, sino que también he visto en las congregaciones en que hemos ayudado, situaciones así de miembros de la congregación que se levantaban contra sus pastores por posiciones, por puestos, por cargos, por cosas que querían hacer. Y lastimosamente estas cosas vemos de manera muy frecuente en el plano familiar, pero también en el plano de la familia de Dios. Al punto que dicen, no, ni Dios ya le puede salvar, ni Dios ya le va a sacar de esto. Y dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero entre el verso 2 y el verso 3 ocurre algo extraordinario.
del tono de desesperación, del clamor en medio de angustia, del tono de gemir con el que se estaba expresando. Cambia el tono a un tono de fe, a una declaración de victoria, a una declaración de confianza, a una declaración de liberación. Y dice en el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces es precioso el cambio que ocurre acá. Pero entre el verso 2 y el verso 3, en la mayoría de las Biblias, más en las Biblias impresas, en las electrónicas, a veces las que uno carga en los celulares, a veces no aparece, pero en las Biblias en papel generalmente aparece una palabra de 5 letras y es la palabra Selah, entre el verso 2 y el verso 3. Ese término, esa palabra Selah, es una pausa, porque recordemos que los salmos fueron escritos para cantar. Son canciones que expresaban ciertas situaciones. Y entre el verso 2 y el verso 3 está esa palabra Selah, que era un tiempo de pausa musical, pero también era un tiempo de pausa para levantar la vista al cielo y bendecir a Dios. Ese era el propósito de esa pausa. En medio de esa pausa en que se cantaba, había una pausa no en los instrumentos, no en la parte instrumental, sino en la parte de las palabras. Y en vez de seguir cantando las palabras del salmo, los cantores o el coro alzaban la voz y bendecían al Altísimo, bendecían al Rey eterno, bendecían al Dios de Israel. Y luego proseguían con el siguiente texto. Y eso es muy importante de destacar, porque cuando te encontrás en el momento en que no ves salida, no encontrás solución, la angustia, el desánimo, la decepción, ese es el mejor momento, ese es buen tiempo para que levantes tu vista al cielo y adores al Señor. El apóstol Jacobo, o traducido Santiago, en su carta, en su epístola, dice: ¿está alguno angustiado, triste? Haga oración. ¿Está alguno contento, alegre? Cante alabanza. Entonces es lo que dice acá: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿De dónde viene este cambio en el tono? Viene de ese momento de levantar la mirada al cielo y decir: a pesar de esto, a pesar de que se han multiplicado los que se levantan contra mí, a pesar de que dicen que ya no hay salida de esta situación, mas tú, Jehová, y está hablándole a él, está hablando a Dios, no está hablando a la gente. Dice: mas tú, Jehová. La gente dice esto: mas tú, Jehová, eres escudo, y no solo delante, no atrás. Generalmente el escudo se usa para protegerse enfrente. Pero aquí dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea que me proteges no solo de lo que está delante, sino que aún de lo que a mis espaldas está ocurriendo. De tal manera que para que pudiera llegar la herida, el daño a David, primero que tenía que traspasar el escudo. Y si Dios era el escudo, tenía que vencer a Dios primero para poder llegar a David. Y eso es lo que tenemos que hacer. Poner y declararle, decirle a Dios: Dios, tú eres mi escudo. No solo delante de lo que veo,
sino aún de lo que a mis espaldas, aún de lo que a mi costado ocurre. Porque, como dice Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para que pueda llegar a David, tenía que traspasar, tenía que vencerle a Dios, a quien David puso por escudo. Pero no solamente eso, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué está diciendo el salmista acá? Cuando dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo opuesto a algo glorioso es algo vergonzoso. O sea, quisieron hacerle pasar, quisieron pisotearle, humillarle a David. Al punto que él tuvo que salir huyendo. ¿Cuántas veces uno no elige? ¿Cuántas veces uno elige en vez de reclamar sus derechos? Decir, Señor, yo me voy a callar en esta situación. Sos juez justo, sos mi juez. Yo dejo en tus manos esto. Juzga mi causa, Señor. Fue lo que hizo David. La gente quisieron avergonzarle, su propia familia. Pero él confió en el Señor. Y dice que él no iba a avergonzarse. Dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa eso, el que levanta mi cabeza? Cuando uno anda avergonzado de algo o por algo, generalmente anda con el rostro agachado, no quiere ni mirar a la gente por vergüenza. Pero David dice, no, yo no voy a andar con el rostro agachado, no tengo de qué avergonzarme. Señor, yo me glorío en tu fidelidad, me glorío en tu victoria, en tu fortaleza, en tu protección. Señor, tú quitas toda vergüenza, de tal manera que yo no voy a andar por la calle, no voy a andar en el trabajo, no voy a andar cuando tenga que transcurrir mi día avergonzado. Voy a andar, como generalmente se dice, con el rostro de frente mirando a la gente, porque puse a Jehová por mi refugio, y la palabra del Señor dice que ninguno que confíe en el Señor será avergonzado. Pero dice más en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, desde su santuario. ¿Y cuál es el monte santo? Entendamos que las cosas que hay en la tierra generalmente son reflejos de lo que hay en el cielo. Por ejemplo, había un tabernáculo que Dios le mandó erigir, fabricar o levantar, formar, edificar, digamos, a Moisés, pero Dios le dice que eso era reflejo, figura, sombra, copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo, y eso habla en el libro, la epístola a los Hebreos. Así como hay un Edén en los cielos, también había un Edén en la tierra. De la misma manera en que hay una Sión celestial, la ciudad de Dios, y una Jerusalén celestial que un día va a descender del cielo, así también a la Jerusalén terrenal sobre la que David había sido puesto como rey, también se le llama la Sión, la ciudad del rey. Pero la ayuda no va a venir de lo natural, la ayuda no va a venir de la Sión terrenal, sino que dice del monte de Sión, de su monte santo, habla de la ayuda de lo alto. Tal como dice el Salmo 20. El Salmo 20 dice, disculpen, Jehová te oiga en el día de conflicto, y dice que Jehová te envíe ayuda desde su santuario, te envíe ayuda desde lo alto, te envíe ayuda desde Sión. Dice que haga memoria de todas tus ofrendas, de todos tus holocaustos. Todo eso queda grabado como memoria delante del Señor. Entonces, otra vez, después del verso 2 está esa pausa para bendecir a Dios, y hay un cambio.
Hay un cambio en el corazón, en la confianza, en el tono de lo que David está exclamando. Y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y otra vez hay esa palabra entre el verso 4 y el verso 5, la misma palabra, Selah. Otro tiempo para bendecir al Señor. Después de que ya cambió el tono, de un tono de angustia, de aflicción, de desesperación, cambió a un tono de confianza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él pudo descansar. Mucha gente se dispone para dormir, llega la noche y no puede conciliar el sueño de la angustia, de la desesperación, del temor, del dolor, de la aflicción. Se pasan en vela, no pueden dormir, hay angustia y depresión. Pero acá en el verso 5 dice, yo me acosté y dormí. Eso es muy importante porque demasiada gente se acuesta pero no duerme. Demasiada gente angustiada, preocupada, desesperada, con miedo, se acuesta pero no puede dormir. Pero qué precioso es que después de ese tiempo de bendecir a Dios y de cambiar el tono de cómo habla, dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Cuánta gente? Yo he tenido un compañero de trabajo años atrás, él tenía 19 años y compañeros de trabajo día a día no nos veíamos y un día no apareció en el trabajo, no apareció a la hora que siempre era la hora de entrada, a las 7:30 entrábamos a trabajar y no llegó hasta que a media mañana llama de su casa y dice que él no despertó. Tenía como 19, 20 años. No despertó y en medio del sueño, como muchas personas, le da infarto, derrame, muchos pierden la vida ahí en sueño. ¿Por qué? Porque tanto es el dolor, tanta es la angustia que no pueden resistir. Pero después de que David confió en el Señor y declaró a él como su protector, como su escudo, él sí pudo hacer lo que dice el verso 5. Yo me acosté y dormí. Espero que esto sea de ayuda para tu persona. Que cuando te acuestes, duermas. Otra cosa es cuando uno no puede dormir porque se comió mucha pizza o tomó mucho café o cosas así, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de causas, de razones por las que uno no puede dormir, sino cuando a causa de la angustia, de la desesperación, no puede descansar. Pero dice, yo me acosté y dormí y desperté. Y él cuenta la razón. Porque Jehová me sustentaba. En el Salmo 127 él dice que a sus amados, mientras dormimos, él dice, nos va a proveer, él va a estar trabajando, él va a darnos el sueño. Cuando dormimos, mientras nosotros estamos descansando, el Señor vela por nosotros. El Señor cuida. Nosotros dormimos, pero como dice en el Salmo 125, no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y dice, no temeré a 10 millares de gente. Muy parecido a lo que dice el Salmo 91. Muy parecido a lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi refugio. ¿De quién temeré? Y aquí dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio, es decir, emboscada contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Qué bueno es recordar las fidelidades pasadas del Señor. Qué bueno es recordar en el momento de angustia de todas las veces en que Dios manifestó
su ayuda, su socorro, su fidelidad, su provisión. En el momento en que te sentís rodeado, lo importante es que no te dejes convencer por los 10 millares, aunque fueran 10,000 que te estén rodeando. Que tu fortaleza sea Jehová Dios, que es el que te rodea, porque Él es escudo alrededor tuyo. Entonces, ¿quién va a marcar, quién va a definir la manera en que vas a vivir tu día? ¿Jehová, que es escudo alrededor tuyo, o la gente que te rodea? Espero que pongas a Jehová, tu escudo alrededor tuyo, como tu confianza y la razón por la que cada día estás perseverando y venciendo. Y cuando ocurra o cuando te sobrevenga el tiempo difícil, te animo a que hagas memoria de las fidelidades pasadas del Señor. Y si fue fiel en el pasado, también lo será ahora y mañana. Dice acá, porque tú heriste a todos mis enemigos, no a algunos, a todos en la mejilla. O sea, le dio una bofetada, le dio un golpe. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y la palabra que usa para perverso es todos aquellos que pervierten, cambian, manipulan las cosas, los hechos, las palabras. ¿Y por qué dice los dientes? Porque mucha gente pervierten, cambian, tratan de mudar las cosas, los hechos en contra de uno, para de esa manera devorar, para de esa manera arrebatar lo que es de uno. Pero David dice, anteriormente ya trataron y no permitiste que lo hicieran. Así que, Señor, en tus manos dejo esto. Y finalmente, en medio de esa situación, él podía tener la tendencia o la tentación de orar solamente por él. Pero él, aún en el momento más doloroso, él no centra el clamor solo en él, sino que él todavía sigue pensando en su pueblo. Dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. En otras palabras, esto no es algo exclusivo para David. Y te hago la pregunta, ¿sos parte del pueblo de Dios? ¿Sos parte del pueblo de Dios? Si eres parte del pueblo de Dios, esto también, esta promesa, esta salvación, esta ayuda, está a tu disposición. La salvación es de Jehová. ¿De qué tiene que salvarte? Si tiene que salvarte de la muerte, pues hace que Jesús te salve, hace que Dios te salve por la mediación, por la redención que es en Cristo Jesús. Pon tu confianza en Yeshua, que es justamente lo que significa Jehová es salvación, para que seas parte del pueblo y sobre tu persona, sobre su pueblo, no sea solamente la salvación, sino que además de la salvación, sea también la bendición. Porque eso es lo que Dios quiere. Primero quiere salvarnos para después bendecirnos. Así que voy a leer una vez más desde el verso 1, el Salmo 3. Dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, si esta es tu situación, te animo a que hagas una pausa en tu tiempo cotidiano, en tu día a día, y levantes la mirada al Señor, a los cielos, y le bendigas y clames a Él. Que hagas lo que dice acá, Selah. Y ahí va a cambiar a como dice el verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Levanta tu voz, bendecir al Señor, para que puedas disfrutar de la bendición, de la paz. Como dice el verso 5, yo me acosté
y dormí y desperté. Solamente alguien que encontró paz, solamente alguien que encontró la confianza, el consuelo puede experimentar esto. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él es el que te sustenta. Él es el que te cuida. Él es el que quiere guardarte. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame. Dios mío. Eso tiene que ser. Dios mío. Tiene que ser tu Dios. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y que finalmente esta sea tu declaración. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así es que la bendición y la salvación de nuestro amado y gran Dios, Yahweh, Jehová, nuestro Dios Padre, que sea sobre tu vida, sobre tu casa, que su salvación venga prontamente a tu persona, y quite toda vergüenza, toda humillación, toda traición, toda falta de descanso. Que hayas un descanso reparador, un sueño reparador, que descanses, que seas librado de la enfermedad. Tal vez no estés luchando con personas, pero sí con alguna dolencia, con alguna crisis laboral, económica, una enfermedad, cualquiera sea la situación. Jehová sea tu escudo, tu salvador y tu ayudador. Espero compartir contigo el próximo salmo, el Salmo 4. Te animo a que te suscribas al canal si es que no lo hiciste todavía, que te fijes en las referencias que aparecen en pantalla para que puedas unirte también, conectarte también a las páginas del Ministerio de Plenitud, no solo aquí de Memphis, los Estados Unidos, sino que también allá en Paraguay. Y de cualquier parte del mundo en que estés oyendo este mensaje, te animo a que hagas un comentario, que nos escribas al WhatsApp y nos compartas tu sentir, cómo te ayuda este mensaje, para que también podamos seguir creciendo juntos en el camino del Señor. Espero reunirnos la próxima vez para compartir el Salmo 4. Que Dios te bendiga mucho.